La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, 1 de agosto, arrancando mes y pues una fecha indudablemente especial en la historia costarricense que tiene que ver con una tradición en el que los católicos caminan fervorosamente, bueno, caminan, algunos de ellos fervorosamente, hacia la Basílica de los Ángeles en Cartago. Así es que este programa, de la cobertura especial que hace Radio Monumental respecto a la romería del 2023, agradeciéndoles que nos acompañen a través de la radio, a través de internet, a través de el Facebook en vivo de Noticia Monumental y una hora después de que se acabe el programa también a través de los servicios de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Don Vladimir de la Cruz, un respetadísimo historiador nacional, nos acompaña esta tarde. Don Vladimir, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy bien, Marlon, mucho gusto de compartir con usted este día tan especial en víspera de que culmine, digamos, la gran romería del 2 de agosto, mañana, ¿verdad? Que es una práctica social, cultural, religiosa que se celebra desde hace años, lo que es la romería, ¿verdad? Y en términos de la inmediatez de la fecha, desde casi 10 días, 15 días antes, la gente empieza a movilizarse hacia la Basílica de los Ángeles desde todas partes del país, desde San Vito, desde Pérez Celedón. A veces se ha hecho nota en los periódicos de que hasta de Centroamérica viene gente. Este año no he visto notas de ese tipo, pero no es nada raro que por ahí hayan personas que se movilicen con esa fervorosidad religiosa. Bueno, nosotros en Noticias Repetel sacamos una nota hace un par de días respecto a alguna gente que venía caminando desde Nicaragua y que justamente le había ofrecido a la Virgen de los Ángeles el sacrificio de caminar a cambio de la paz en su país, que ojalá llegue rápido. Pero bueno, vamos a ver, empecemos, si me permite, con el hallazgo de la imagen de la Virgen de los Ángeles. Un día de estos alguien se sorprendió de que Juana Pereira era un nombre que se le colocó a una parda que encontró a la Virgen de los Ángeles, pero entiendo que no hay un registro de que se llamaba así exactamente. Lo cierto es que, eh, culmina en procesos de hallazgos en otros países de América Latina de imagen de la Virgen de los Ángeles en plena etapa de la colonia, don Vladimir. Desde 1635 es la fecha en que se tiene, digamos, bueno, entre 1635 y 1639 es la fecha en que se señala, digamos, como la fecha que da origen al momento en que fue encontrada la imagen de la Virgen de los Ángeles. Es el propio Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, ese extraordinario obispo de Costa Rica, arzobispo de Costa Rica, que gobernó la iglesia entre 1940 y 1952, quien hizo un estudio muy profundo sobre la Virgen de los Ángeles. Él era un historiador religioso muy importante, nos dejó muchos textos sobre religiosidad, la historia de la religión en Costa Rica, y entre eso le dedica un libro gruesísimo a la Virgen de los Ángeles, y él habla de la leyenda de los hijos de la Virgen de los Ángeles. Usa el término ese, la leyenda, que es quizás una expresión muy rica para señalar la importancia que tiene el simbolismo de la Virgen de los Ángeles en nuestro país. Es justamente en una localidad de Cartago que se llama la Puebla de los Pardos. La Puebla de los Pardos correspondía a una situación urbana de localización de grupos pardos, que eran grupos marginados de aquella época. Entendamos que el proceso de la conquista y de la colonia impuso una sociedad dual donde habían blancos por un lado y los que no eran blancos por otro. Los blancos eran los españoles de origen español y aquellos españoles que nacían en América, que eran los llamados criollos. Y los que no eran esos blancos puros, digámoslo así, eran los cruces, blanco con indio, ¿verdad? Quedaba mestizo, después se introdujeron los negros allá por 1650 para meterlos como esclavos ahí
las plantaciones de cacao en la zona de Matina, y entonces se produjeron mezclas de negros y blancos que dieron mulatos, de negros e indios que dieron zambos, y de los cruces empezaron a dar pardos, tercerones, cuarterones, alcatraces, y así hay una lista de 18 tipos de mezclas que se dieron en todo el continente, no solo en Costa Rica, sino en todo el continente, y así se les denominaba dependiendo más o menos la cantidad de sangre que tenían, blanca o no blanca, y en ese sentido estaban los pardos. Y la ciudad colonial igualmente se iba construyendo con una base central alrededor de la plaza, la iglesia, los edificios principales, y detrás de eso iban poniéndose las habitaciones o los sitios de residencia de los principales, y hacia atrás los menos principales, y así se iban creando esos grupos marginales como la Puebla de los Pardos, que es donde aparece eso. Este es un símbolo de identidad nacional muy importante, porque en América, en toda la América Latina, se celebran apariciones y hallazgos similares a los de la Virgen de los Ángeles, y a los cuales también se les atribuyen milagros, se les hace un- se les rinde una devoción profunda, un culto y una fe religiosa asombrosa. En el caso nuestro, pues la Virgencita de los Ángeles, dicho con cariño, es la expresión más elevada de la Virgen María y de la tradición oral y escrita de lo que llamamos la tradición mariana, o lo que se llama religiosamente la tradición mariana en Costa Rica, que es la práctica que se sigue de muchos devotos hacia la Virgen María. Y esa Virgen María representa muchas cosas, es una figura que por un lado tiene la divinidad, tiene también humanidad, refleja una realidad histórica de su origen, que es esa identificación sociocultural con el pueblo en ese momento, el carácter mismo de la negrita parda, ¿verdad? Eh, es una identificación con esos que eran marginados, no sé, no es una rubia, digámoslo así, y que yo recuerde en las apariciones y en las imágenes religiosas de vírgenes en América, no hay esas rubias así grandototas que tuvieran un rasgo diferente al que es de la propia, digamos, raza, para decirlo entre comillas, latinoamericana de aquella época. Entonces refleja ese origen histórico de la realidad étnico-social del pueblo costarricense en aquella época, pero también es la Virgen María representa a la mujer, representa a la madre y al hijo. La Virgen es con su hijo. Representa feminidad, representa maternidad. Se le ha dado también atributos de fortaleza, de sabiduría, obviamente de virginalidad y doncellez. Se dice también como parte de ese culto de su discreción y silencio, con dones que son su sencillez, la humildad, la sensibilidad. Se le atribuye también nobleza. Es una virgen pobre, es solidaria. Destacan estos elementos, digamos, en el culto que a ella se le hace o se le rinde. Se le presenta como triunfadora, también como benefactora, como salvadora, como mediadora entre los hombres, digamos los cristianos, y Jesús o Dios. Y es unitaria a la vez, es un elemento que une en ese sentido. En América Latina, como en Costa Rica, la Virgen y las vírgenes que surgen similarmente en los otros países, se le asocia a la formación también de la conciencia y el sentido nacional, y en algunos casos incluso a una conciencia de la patria, así como de su defensa. En el caso nuestro, y fue usada también, fue llevada a la guerra del 56 como símbolo importante. En los días de la independencia se invocó, digamos, su presencia para poder inspirar a quienes en Cartago iban a tomar la decisión importante de la declaración de independencia de Costa Rica. Desde ese punto de vista, nuestra Virgencita de los Ángeles tiene sabor criollo, mestizo, indio, negro, pardo, mulato. Tiene todos esos
componentes étnicos, tiene una representación morena que refleja justamente esa época. Y, digamos, representa la política, la sociedad, ¿qué más podríamos? La economía, la ideología y la cultura de ese momento de 1635 y lo que posteriormente se va desarrollando que se refleja en ella. Eso es muy importante. La Puebla de los Pardos también se conocía como como la gotera de Cartago, ¿verdad? Y este fue el primer culto regional que se hizo aquí, primero en Cartago y después adquirió un carácter nacional, que es muy importante, pero ya desde que empezó, desde que se encontró su origen, desde que se encontró su imagen el 2 de agosto de 1635, que es una pequeña estatuita, ya en 1649 se empezó la tradición de las romerías de los pueblitos que estaban ahí cerca hacia la Virgen. Y ya hacia 1652 se había creado una hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago y Ujú. hacia 1653 ya se le atribuían milagros y se le consideraba milagrosa. Claro, pero a mí me surge la duda del salto, digamos, de carácter cartaginés a carácter nacional del fervor a la Virgen de los Ángeles. Eh, ¿Existe clara esa evolución? Porque, digamos, de 1635, cuando fue el hallazgo, a 1652 van 18 años más o menos. Este, ¿Cuáles son los pasos que hacen, por ejemplo, que las romerías hacia la Virgen de los Ángeles trascienda la provincia de Cartago, Vladimir? El desarrollo del país, recordémonos que por aquella época también va a surgir la Virgencita de Huaraz, muy importante asociada a la presencia de piratas en la zona del Caribe nuestro, incluso que hacen una penetración al territorio nacional y que llegan casi hasta Cartago, de manera que esos símbolos eran muy fuertes para cohesionar, para unir a la población. Lo importante aquí es que el hallazgo de la imagen de la Virgen de los Ángeles empieza primero como un proceso regional de las localidades ahí, de las localidades cercanas, y eso se va expandiendo, que es muy importante, cuando se crea la Hermandad de Nuestra Señora en 1852 y ya se le atribuían milagros, ya en ese momento ya trascendía su imagen, su poder divino, digámoslo de esa forma, y hacia 1678 se construyó su ermita, y ya con esto ya tenía más fuerza, y en esa época que también habían erupciones y volcanes, pues se depositaba en ella, digamos, la fe para superar los temores que provocaban esos terremotos, esos temblores, ese tipo de cosas. Y se le sacaba incluso en erupción, frente a las erupciones del Irazú, se le sacaba en procesión, se le cantaba y rezaba. Y ya en 1737 se afirma, me parece a mí, la imagen la veneración hacia la Virgen de los Ángeles, cuando en ese año, en 1737, se le dio el patronazgo de la Virgen a la ciudad de Cartago, que era la capital colonial, y se declaró y se estableció 1737 el día feriado en nombre de la Virgen de los Ángeles, a quien también se le dio el título de abogada por la defensa y socorro que ella intervenía en cualquier tribulación. De manera que la primera declaración de patronato de la ciudad de Cartago en 1737 yo diría que marca el proceso a partir del cual Cartago se convierte ya en ese centro, en ese gran imán que convoca a centenares de miles de costarricenses y de otras localidades centroamericanas en Costa Rica. Ya en 1756, el 14 de julio, se oficializó, digamos, la celebración de digamos, de la romería en ese caso, y en procesión solemne se juró en aquel momento recibir, venerar y tenerla por abogada en ese sentido. Y en 1782 también, un 14 de julio, se le volvió a declarar patrona especial y hacia los días de la independencia
el 13 de octubre de 1821, un día después de que nosotros hayamos recibido las noticias de independencia de Nicaragua y de Guatemala, el ayuntamiento de Cartago, que había recibido los documentos y estaba conociendo los documentos de la independencia, acordó que se le suplicase a la patrona general para que nos favoreciera con sus auxilios de su Santísima Gracia para poder decidir y poder tomar las determinaciones en esa época que eran complejas. Y el 23 de septiembre de 1824, el Congreso Constituyente del Estado de Costa Rica decretó que la Virgen de los Ángeles, y decía Madre de Dios y Señora Nuestra, es y será en lo sucesivo la patrona del Estado de Costa Rica. Y en el momento en que ya se establece la condición de patrona más allá de Cartago y de todo Costa Rica, obviamente esta celebración que ya se venía realizando desde 1649, la romería, pues adquiere muchísimo mayor fuerza en ese sentido. Y un día después, el 24 de septiembre de ese mismo año, en 1824, hace 199 años, el propio jefe de Estado, jefe supremo del Estado, ese gran educador que fue Juan Mora Fernández, ordenó que se cumpliera y se ejecutara ese decreto de que la Virgen de los Ángeles era la patrona del Estado costarricense. A partir de allí, eso empezó a jugar un papel muy importante. Aún así fue usada políticamente en la guerra de la Liga, en la famosa guerra de la Liga de 1835, el 9 de octubre, eh, el enfrentamiento de Cartago, Heredia y Alajuela contra San José por el problema de la capitalidad, por establecer la capital, produjo que los cartagineses se trajeran la imagen de la Virgen y que en la derrota que sufrieron, en buena teoría la dejaron tirada, para decirlo así simbólicamente, ¿verdad? Obviamente los cartagineses la traían para su protección como emblema y fuerza y apoyo, digamos, divino o celestial contra los josefinos, pero perdieron y en las cosas que se encontraron los josefinos se encontraron la imagen de la Virgen de los Ángeles. Y La esa imagen, estatuilla. la estatuilla, sí, señor, y la imagen fue devuelta después a Cartago en Wow. julio de 1842 por Francisco Morazán, que logró Dejaron tirada a la Virgen de los Ángeles. prácticamente, sí, la dejaron tirada, sí, en pleno. Y bueno, es que eran los combates, y en esa cosa había que salir corriendo y seguro la dejaron tirada ahí Sí, equivocadamente. sí, sí. Había una Yo, discusión, hay una discusión ahí documental, si realmente la dejaron tirada, si era original, si no era original, todo ese tipo de cosillas, pero al final eso es la tradición. La tradición dice que así claro. fue y que fue Morazán el que la devolvió. Y ya después viene la erección de la diócesis de Costa Rica en 1850, que es muy importante porque con eso nosotros nos separamos de la diócesis de León, desarrollamos una iglesia nacional propia con nuestro primer obispo Anselmo Llorente y La Fuente, y con el concordato que se firma con el Vaticano en 1852, ya empezamos a desarrollar más fortaleza alrededor de la Virgen de los Ángeles y el culto a la Virgen de los Ángeles, Claro. porque el mismo 4 de septiembre de 1852, ya firmado el concordato, se consagró a la Iglesia de los Ángeles. Déjeme poner un paréntesis ahí porque hay un tema que también me interesa mucho. La fisonomía, el fenotipo de la Virgen de los Ángeles pareciera estar dirigido a una parte de la población costarricense posterior a la conquista, bueno, durante la conquista meramente, que son los indígenas, los pardos. ¿Okay? Sin embargo, Costa Rica en la colonia y Cartago particularmente es tremendamente español. No evitó que los españoles fueran, los españoles ticos, los criollos, fueran muy devotos a la Virgen de los Ángeles, su fenotipo y su fisonomía y su leyenda vinculada estrictamente a indígenas costarricenses. No, no, tenemos que partir primero de que con la conquista llegó la religión católica, ¿verdad? Los españoles eran católicos, no eran árabes. Si hubieran llegado árabes, hubiéramos sido Islamistas. musulmanes, Bueno, musulmanes, islamistas, sí. tendríamos a Alá
por Dios principal y no tendríamos vírgenes ni ese tipo de imágenes. Siendo, digamos, la presencia española de la conquista y de la colonia una presencia católica, entonces con ellos, con los conquistadores y colonizadores, nos llega la religión católica, se impone el catolicismo como parte de la como parte del proceso de dominación, en cierta manera cumplió una función muy importante porque fue la razón moral de la conquista, el dominio de las comunidades indígenas como salvación de almas para el cristianismo en una época en que en Europa estaban las guerras religiosas y al mismo tiempo de salvación para los indígenas aceptar la conquista y la dominación porque frente a cualquier brutalidad que impusieran los españoles quedaba, digamos, por educación, por la evangelización, la salvación y una vida mejor eterna a mayor sacrificio social en la vida terrenal. Y en ese sentido se da ese proceso. Claro. Eh, Desde 1534 se inician los procesos de bautismo en el país. Solo en Nicoya, por aquellos días, se bautizaron más de 32,000 indígenas. Y un año, y el año siguiente aparece la imagen, bueno, aparece no, es hallada, se dice oficialmente, la imagen de la Virgen de los Ángeles. Unos 100 años después, 1600. Ah, bueno, Acuérdense. Sí, sí, 1535 empiezan los bautizos, sí, 1534, porque era el proceso 1535 lento se da como ya iban penetrando los españoles al territorio nacional, claro. desde la región de Nicoya, donde se inicia el proceso de la conquista para acá, hasta que hacia Cartago ya están establecidos alrededor de 1560, 1570. En esa década se establecen y para esa época, digamos, también habían habido importantes, digamos, modificaciones en el proceso de la conquista y de la colonia. 1542 se habían establecido las leyes nuevas de Bartolomé de las Casas. En teoría se abolió la esclavitud indígena. Después llegaron y se trajeron esclavos negros, pero digamos los indígenas habían perdido esa condición de esclavos, ¿verdad? La iglesia entonces se desarrolló en función del crecimiento estatal, administrativo, conquistador y colonial, con la división de territorios, los virreinatos, las capitanías generales, las provincias, etcétera, Claro. se fueron desarrollando también las autoridades religiosas paralelas, porque se iban creando también una administración eclesiástica latinoamericana, ¿verdad? En ese sentido, y ya nosotros que en el siglo XVI y principios del siglo XVII ya tenemos la gobernación de Costa Rica, tenemos el corregimiento de Nicoya e ingresan en 1561 órdenes religiosas como la orden franciscana, ¿verdad? Que él traía un vicario y un misionero y la orden franciscana operaba para Nicaragua y Costa Rica ya en 1564. Ya a finales del siglo XVI se dice que habían dos conventos en Costa Rica, uno de ellos en Esparza, el otro no me acuerdo bien, creo que era en San Francisco, así se llamaba. Y ya estaban los pueblos de Barba, Cerrico, Riabato, Jurrás, Pacaca. Por supuesto, siglo XVII y XVIII está la zona de Talamanca, que fue una zona como de refugio indígena. Claro. Los indígenas huían hacia allá. Todavía Mediados hoy, mediados del siglo XVII habían llegado la orden de los agustinos y recoletos o franciscanos menores ahí presentes en Cartago. Y el siglo XVII se desarrolla el culto a la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Ya don para ese Vladimir, momento ya nosotros pertenecíamos a la diócesis de Nicaragua y de Costa Rica. ¿y quién le puso Virgen de los Ángeles? Porque hay muchas, creo que se llaman advocaciones, eh, pero digamos, nada en la figura de la Virgen de los Ángeles me refiere a ángeles. O sea, a diferencia, no sé, de la Virgen del Cobre o la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué, sabe usted, existe el registro de por qué o quién le puso Virgen de los Ángeles? No lo sé, la verdad. No, no, está bien, buenísimo, No, buenísima la no, verdad, pero no, existe el registro de eso. no podría inventarle, digamos, el concepto, pero era, digamos, lo tradicional. ¿Por qué? Porque en algunos lugares el surgimiento de las vírgenes tiene el nombre de las localidades, ¿verdad? Así es. Excepto En, en este se llama Los Ángeles porque ahí está la Virgen de los Ángeles. bueno, los ángeles eran figuras también religiosas muy importantes, Sí, ¿verdad? Pero el punto es por qué la Virgen de los Ángeles.
ese detalle no lo manejo yo ahora, no recuerdo en las lecturas que yo he hecho, ni del libro de Monseñor Sanabria, ni de otro libro estupendo que hizo ese gran escritor y poeta costarricense, muy buen amigo mío, Alfonso Chase, que también le dedicó un libro a la Virgen. No recuerdo el detalle de por qué se le agrega, digamos, de Los Ángeles, ¿verdad? Porque en otros lugares, en América, digamos, aparece la Virgen de Copacabana, ¿verdad? La Virgen de la Candelaria. eh, se da, digamos, un lugar a veces regional a la Virgen en ese sentido por el lugar donde los encuentran, ¿verdad? Así es. Eh, eh, pero no recuerdo ahorita en ese sentido porque de las vírgenes aparecidas o de las vírgenes, digamos, encontradas en América Latina, no recuerdo que hubiera otra Virgen de Los Ángeles similar a la nuestra, No, no no. como única en ese sentido, ¿verdad? La devoción a las vírgenes sí, pero es la Virgen de Copacabana, la Virgen de Argentina, la Virgen de Colombia, la Virgen de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida en Brasil, etcétera, ¿verdad? Que tienen ese carácter, la Virgen de Maipú en Chile, de Nuestra Señora del Carmen, más bien en Maipú. Aquí tenemos el Día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, pero en otros países la Virgen Nuestra Señora del Carmen, como en Chile, es esa Virgen que está relacionada con Maipú, ¿verdad? Y que tiene una celebración muy parecida a la nuestra. Creo que allá es el 5 de mayo que se le atribuye, ¿verdad? Y tiene un proceso de coronación similar al nuestro, de reconocimiento por el Vaticano y todo eso. Y después Ujú. tiene patronazgo de Chile, que es más tardío que el nuestro, digamos. En el caso de la chilena, fue el 24 de octubre de 1923, cuando por el Papa Pío XI la declaró patrona de Chile, ¿verdad? Pero los primeros templos que se le construyen a esa Virgen son desde la época del conquistador Pedro de Valdivia, contra quien se levantó Lautaro, el gran indígena. Claro. Y No, eso no, fue como... es que la Virgen de los Ángeles tiene cosas particulares. Curiosamente no el hallazgo es parecido, digamos, al resto de países de América Latina, pero por ejemplo, lo que usted me contó en la guerra de Ochomogo, ¿ok? La dejaron perdida y los josefinos vinieron a devolverla a Cartago. La leyenda, porque o el mito, eso no es una leyenda, el mito, digamos, de que cuando Cartago quedó campeón en los 80, los jugadores, en el 40, perdón, los jugadores entraron ahí haciendo cosas malas a la Basílica de Los Ángeles y eso les ganó 80 años sin campeonizar. La idea de que se trasladaba, por ejemplo, a lo que hoy es la Catedral de Cartago, ¿verdad? Sí, Porque en las fiestas agostinas, para que el obispo no llegara a ver la borrachera que había en, en los alrededores de la basílica. Digo, no, tiene una romería enorme, tiene un montón de particularidades. Yo chiquillo me acuerdo cuando la montaban en un helicóptero, la llevaban a otras zonas del país, creo que a sobrevolar esas zonas del país, porque recuerdo la emoción que me generaba ir a la Plaza de Los Ángeles, que está detrás, a ver aterrizar el helicóptero con la Virgen. Tiene un montón de cosas, digamos, únicas en su figura. Ah, bueno, el robo de la Virgen de Los Ángeles. 1950, Imagínense, 12 de alguien se mayo, atrevió a robarse la Virgen de Los Ángeles. 12 de mayo. Ese fue uno de los sucesos más espectaculares que hubo en el país, más de gran suceso rojo, digamos así, de noticia. El Es que yo me imagino cómo titular hoy robo en de la noche se roban imagen. a Virgen de Los Ángeles. Sí, porque ahí, digamos, si fuera una imagen llena de oro por todo lado, como hay otras imágenes religiosas en otras iglesias y catedrales del continente, uno podría pensar que era por ahí, pero eso era lo menos, digamos. Siempre fue el robo y asalto que se dijo de la imagen de la Virgen de los Ángeles, que era la patrona nacional, en su, Con un policía muerto en de su la propio iglesia. santuario, ¿verdad? Ahí hubo el robo de las joyas que tenía Así la es. Virgen, porque en esa época tenía sus joyitas en el acto de su custodio, ¿verdad? Hubo un muerto, sí es cierto, y hubo un Un muerto, policía muerto. se acusó incluso a José León Sánchez de ese sacrilegio, como se dice. El robo ese fue incluso capturado, torturado por los agentes de investigación, etcétera. Fue llevado a la isla San Lucas, que ya estaba como presidio,
¿verdad? Y ahí pasó muchísimos años hasta que finalmente se le liberó de toda la pena a él en un juicio muy largo que creo que contribuyó en eso Enrique Benavides Chaverri, un abogado que era editor y columnista del periódico La Nación, muy importante, y él fue el que le puso empeño para la liberación de José León Sánchez. Claro. Y cuando le dieron el premio nacional a José León Sánchez por la Isla de los Hombres Solos, estaba preso y no le dieron autorización para venir a recoger el libro al evento público que se hacía de entrega de los premios nacionales. Bueno, pero eso es esa parte de esa historia. Al final, José León murió hace poco, siempre diciendo que él nunca había hecho aquel acto, ¿verdad? Estuvo dos veces en Matices, estuvo dos veces en Matices. Un tipo muy interesante, verdaderamente interesante. Fue muy Sí. buen amigo. eh, Fue era muy interesante el tipo y él murió siempre señalando su inocencia en ese acto que se le atribuyó, digámoslo, injustamente, porque después se demostró judicialmente que él no había tenido nada que ver con aquello, ¿verdad? Claro, lo que a mí me cautiva, digamos, es la historia, es devolverse, digamos, a 1950 y pensar a este país volcado en encontrar la imagen. Bueno, eso sí, si uno se pusiera en 1950, el impacto emocional que el robo causó fue enorme, ¿verdad? Claro, Eh, y el impacto emocional de la búsqueda también, de la imagen, por supuesto que sí, y de la captura de quien había hecho el supuesto acto vandálico, que eran las tres cosas, y con aquel escándalote no era difícil prever el castigo que se le iba a imponer a José León Sánchez como supuesto autor de aquel acto. Pero bueno, esa es parte de esa historia. Dichosamente eso no se ha vuelto a cometer y tampoco hay actos vandálicos así contra imágenes religiosas importantes de nuestros principales templos, ¿verdad? Que podrían haberlas. Y dichosamente que eso no sucede. Hay un gran respeto. La religiosidad nacional es parte de nuestro ADN, digámoslo así, nacional. Todos los costarricenses, de una u otra manera, seamos católicos o no, religiosos activos o no, creyentes o no, tenemos, digamos, un respeto enorme y un acto de devoción, digámoslo, espiritual por la propia Virgen de los Ángeles. Yo no sí. soy practicante religioso, pero para mí es la Virgencita, la patrona nacional. Por supuesto que sí, y reconozco ese valor cultural que tiene la Virgen de los Ángeles entre todos los costarricenses. Don Sí, Vladimir, a mí siempre me ha llamado la atención también que, digamos, la basílica y la Virgen, digamos, con patrona de Costa Rica, no tiene relación con la gobernanza eclesiástica. O sea, es decir, quien gobierna la Iglesia Católica en Costa Rica no es ni siquiera de lejos el obispo de Cartago. ¿Sí? De hecho, el obispado de Cartago, yo cubrí la creación del obispado de Cartago, o sea, yo ya trabajaba en esto. La jefatura no está, es el arzobispo de San José, ni siquiera está vinculada con la Virgen de los Ángeles. Eh, Sin embargo, existe una relación, a mi gusto, interesante entre quien gobierna Costa Rica y la Virgen de los Ángeles. Le pongo antecedentes. Usted me contó, bueno, la guerra de Chomogo, a la campaña nacional, la guerra de la Liga, la guerra de la Liga, la campaña nacional, ¿ok? sí. El terremoto de Cartago, yo supongo que Ricardo Los días de Jiménez. la independencia. Ajá, bueno, antes, entonces voy a echarme por atrás, los días de la independencia, la guerra de la Liga, este, la campaña nacional, el terremoto de Cartago, las erupciones del volcán Irazú, La- a todos los las, presidentes llegando el 2 de agosto a la misa afuera de la basílica, y ahí que los regañen los obispos, digamos, que es una imagen que yo quisiera terminar hablando de eso, esa imagen de ver a los presidentes regañados por los obispos, pero, digamos, es una interesante relación de quien gobierna con la Virgen de los Ángeles. eh, es inevitable. Primero porque en general todos los gobernantes de Costa Rica han sido
en términos generales, católicos. De manera más específica, o en términos generales cristianos, en términos específicos, la mayor parte de ellos católicos, algunos no muy practicantes, pero católicos, digamos, de tradición. No hemos tenido oficiosamente, no hemos tenido presidentes no religiosos, o no los hemos tenido cristianos no católicos, ¿verdad? Ni de otras religiones históricas. Hemos tenido presidentes masones, como 14 o 17 presidentes masones, pero digamos dentro de la masonería, digamos, existe un concepto de creencia en un ser superior, como dador de vida, como la fuente de vida, ¿verdad? De manera que aún un masón supuestamente no religioso tiene un principio de vida superior, pero digamos que la mayoría de los masones, además por la época en que se desarrolla la masonería, desde 1717 para acá, es una época dominantemente religiosa y de religiones cristianas en Europa, en Inglaterra. Entonces, en ese sentido, esa relación viene a ser de una relación natural porque desde el punto de vista religioso hay una superioridad sobre los hombres, que es esa superioridad divina de Dios. Pero si nos vamos a una imagen pictórica muy importante, que es cuando se corona a Napoleón como emperador, que se usaba en la costumbre del siglo XIX y antes, que había un control, había un peso y contrapeso entre la iglesia y el poder. Entonces, la iglesia trataba de ponerse sobre los reyes y estas cosas, y los reyes también sobre la iglesia. Entonces llegaron a acuerdos, digámoslo así, donde el rey o los emperadores nombraban obispos y mandaban los cardenales, esta jerarquía eclesiástica, los cardenales nombraban el papa y los papas terminaban poniéndole la corona a los emperadores cuando asumían, o a los reyes cuando asumían sus cualidades, digamos, de gobierno. Y hay una imagen pictórica de Napoleón donde Napoleón le quita la corona al papa de las manos, y la imagen es donde Napoleón tiene la corona en sus manos para ponérsela a él. ¿Por qué? Porque ahí Napoleón está marcando una división que podríamos decir laica del Estado y la iglesia, de la separación, y no acepta Napoleón esa, como diríamos, subordinación espiritual del emperador con el obispo, con el papa, sino que le dice al papa: usted está aquí, yo estoy aquí, usted no está sobre mí, y queda plasmado en ese cuadro. En las imágenes nuestras no tenemos cuadros de esa naturaleza, pero digamos implícitamente nuestros gobernantes religiosos y católicos de una u otra manera aceptan esa superioridad. Sin embargo, tenemos también un límite, que es que el jefe del poder ejecutivo, del poder legislativo, de la corte y del no pueden ser religiosos, no pueden ser sacerdotes, tienen que ser laicos. ¿Por qué? Porque hay una separación Estado-Iglesia profunda en ese sentido. Entonces, ahí es donde podríamos tener una respuesta a su pregunta, quizá. Sí. Que solo impide a los sacerdotes católicos Por supuesto, desde mi punto de por el vista, año en que digamos, estuvo hecho la Constitución. mi percepción es que implicaría para todos aquellos que son líderes religiosos en carácter de sacerdotes o pastores, los que deberían tener la misma prohibición. Sin embargo, como el artículo constitucional se refiere a la Iglesia Católica, entonces han dejado marginalmente a esos otros, pero por extensión, la Sala Cuarta perfectamente podría extenderlo y hasta podría desarrollar ese artículo constitucional en un acto que la Sala Cuarta puede hacer de crear derecho, que pocas veces lo ha hecho, una o dos veces, que elabora una norma y la impone cuando tiene que aclarar cosas, pero eso no lo ha hecho. Pero digamos, no ha habido un pleito de esa naturaleza en la Sala Constitucional que conduzca a eso. Me parece que
con la constitución actual de la Sala Cuarta, hay dos magistrados que son Opus Dei, creo yo, si no hago un chisme de mal gusto para la población, ¿verdad? O para alguna parte de la población. Y ahorita viene otro magistrado en Ahorita le piden nombramiento. aclarar. No, bueno, que lo digan ellos. No, no, porque tendrán que decir cuáles son entonces. No, bueno, el que es Opus Dei no va a negar su condición, es decir, eso es obvio, eso es como una orden monástica, pero de alguna manera, y no es un pecado ser Opus Dei, el que es Opus Dei es Opus Dei. Pero, y ahorita viene la elección de otro magistrado constitucional, ojalá que no ocurra un nombramiento de otro Opus Dei, porque entonces sí se desbalancea esa sala en términos de Sí. las políticas liberales de derechos humanos que ha tenido. Y quedamos como la Corte Suprema de Estados Unidos. Don Vladimir, permítame ir a una pausa comercial. Nos quedan 5 minutos nada más de programa. Así es que vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Vladimir de la Cruz nos acompaña esta tarde. Nos quedan 5 minutos de programa. Estamos hablando sobre la historia del hallazgo de la Virgen de los Ángeles y de la romería, que quería dejar esto para el final, don Vladimir. Ciertamente, vamos a ver, hacer romería en 2023 es muchísimo más sencillo que hacer romería en 1785. Es decir, Esto, usted tiene Auchomogo asfaltado, tiene la Florencio del Castillo, tiene agua, comidas y Cruz Roja a lo largo del camino. Las romerías se hacían tan largos, de tan largo, hace tantos años. sí, claro, solo pensemos que en un viaje del general Tomás Guardia a Guanacaste, para ir a Guanacaste en aquella época, el general duró prácticamente un mes en ir y volver. Y, y en ese lapsus, aquí en el territorio nacional tuvo que dejar al vicepresidente en ejercicio aquí en San José, mientras él iba a Guanacaste. Dice lo lejano que era aquello, ¿verdad? Yo, chiquitillo, entre los 10 y los 14 años, digamos así, me llevaban a Guanacaste a pasear y había que viajar de San José a Punta Arenas en tren, ¿verdad? Se salía una tarde, una noche, al día siguiente había que tomar la lancha para ir a Puerto Jesús, cruzar el Golfo y entrar por el río Jesús María en la península y de ahí a tirarse a Nicoya en una cazadora. Y ese era un viaje que duraba casi 2 días. Estamos hablando de al año, en la década del 50, ¿verdad? Entonces, cuando la gente en aquella época se desplazaba a la Virgen de los Ángeles, lo hacía con una rigurosidad, con un fervor religioso extraordinario, etcétera. Y tendríamos que pensar que era más o menos la misma práctica que se hacía para las caravanas de café. Mi abuela Ofelia, mi adorada abuelita, me contaba que a ella le tocó ver las caravanas ahí por Orotina, donde iban las caravanas de carretas de café para el puerto, y ahí habían lugares nocturnos donde la gente descansaba, dormía y descansaban las reses también, y había holgorio y fiesta alrededor de esa actividad nocturna para continuar la marcha. Yo no digo que en torno a la romería haya holgorio en fiesta para venir a ver la Virgencita de los Ángeles o venir a hacer la romería. Al contrario, es un acto más de profunda devoción y de cosa muy sentida íntimamente, de manera que no vienen la gente con ánimo de hacer fiestas, ni mucho menos. Pero las fiestas se hacían y probablemente
esa romería tenía apoyo local de la gente de las localidades que alentaba a los romeros, les daba algo de comer, les facilitaba dormir ahí cerquita de sus casas o en sus establos o lo que tuvieran, y la gente seguía. Creo que ese era el proceso. Ya cuando después se desarrolló el ferrocarril a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues la gente podía devolverse, digamos, en ferrocarril a Punta Arenas o a Limón, pero bueno, a Limón era muy difícil hacer la romería. Esa zona yo creo que estaba marginada totalmente de la romería porque el vínculo terrestre no ferrocarrilero con Limón era muy estrecho, era muy poco. Bueno, si la gente venía en tren, bueno, facilitaba eso porque el tren los dejaba de una vez en Cartago, pero no era así. La gente que tenía que verse las zapatitos, la gente que venía a pata, a pie, como los que vienen hoy de San Víctor, Pérez Celedón, desde la frontera de Panamá, los que vienen de la zona norte de nuestro país, etcétera. En Guanacaste hay un santuario de otra Virgen de los Ángeles y ahí hay una pequeña romería también para el 2 de agosto en uno de los cantones de Guanacaste. Es interesante y pasa muy desapercibido, pero hay una romería pequeña regional en esa zona, de manera que eso va. Y después, ya las cosas que se fortalecen después de estas otras fechas es cuando la Iglesia Católica le da fortaleza al santuario de la Virgen de los Ángeles. Por ejemplo, en 1862, el 2 de marzo, le dieron título de basílica al santuario de los Ángeles. Después, en 1872, 10 años después, el Papa Pío IX le concedió a perpetuidad, esto es muy importante, la indulgencia plenaria, remisión de todos los pecados a quienes visitaran, pero eso sí, devotamente, verdaderamente arrepentidos, confesados y comulgados a la Virgen de los Ángeles. Hay un perdón total, pero nadie va confesado, me parece a mí, muy poca gente hace esa romería en esas condiciones, arrepentidos, confesados y comulgados. Al contrario, llegan a comulgar allá, ¿verdad? Y uno ve el sacerdote ahí fuera de la basílica y varios sacerdotes dando la comunión y ese tipo de cosas. En 1875 se le dio, digamos, se modificó la liturgia de la celebración, se estableció una novena para sustituir la del Perpetuo Socorro que se rezaba el 2 de agosto, y después en 1924 se volvió a confirmar y proclamó la tradición de la Virgen de los Ángeles con el centenario que había de la congregación de eso. Y para ese momento, en ese mismo año, se realizaron nuevos ritos de la iglesia a propósito de la celebración del 2 de agosto. En 1926 y en 1936 se volvió a coronar a la Virgen en ese sentido. Y en el año de 1935 a la basílica, al santuario de la basílica se le dio el título de Basílica Menor, cuando se cumplía el tricentenario de la Virgen. Y en 1944 se elevó el antiguo santuario a parroquia. Y después, ya después se hizo una coronación, pues la llamada segunda coronación que se hace de la Virgen fue el 2 de diciembre de 1956, cuando se le estableció también con motivo de la celebración del Congreso Nacional de la Juventud Obrera Católica como reina del trabajador, y se le hizo una segunda coronación. La JOC, la Juventud Obrera Católica, era una organización que había impulsado Pío IX, el que hizo la 40º ano, y Pío XI, el que hizo la 40º ano, que impulsó una serie de instituciones como Juventud Unitaria Católica, Hermandades de Trabajo, Juventud Obrera Católica, Juventud Estudiantil Católica, Juventud Unitaria Católica, Acción Católica, que fueron organismos orientados a penetrar con esos organismos sectores sociales para apartarlos un poco de la influencia socialista o comunista que ya existía en el mundo y en Costa Rica también. Entonces, con ese motivo, en el segundo Congreso Obrero Nacional de la Juventud Obrera Católica, se le dio una segunda coronación a la Virgen en ese sentido. Y ya desde el punto de vista de la tradición de la romería, es quizás la más fuerte romería que se hace en todo Centroamérica y Costa Rica, obviamente que sí, que es la que se profesa la Virgen Claro. de los Ángeles, declarada
patrona nacional desde nuestros propios días de la independencia. Y el Papa Juan Pablo II le dio un carácter muchísimo más grandote. ¿Por qué? Porque a la Virgencita de los Ángeles la declaró el Papa Juan Pablo II protectora de las Américas. Dice el dato, ¿ah? Ya un manto casi como el de la Virgen de Guadalupe de México, que tiene un Claro. peso enorme en ese sentido. La última vez que se le, pues, digamos, se ocupó de la Virgen de los Ángeles para una situación nacional fue cuando inició la pandemia. Acuérdense, en marzo de 1920, que ya habían 20 y pico de personas enfermas, y para evitar el desarrollo de la pandemia se usó la imagen de la Virgen de los Ángeles para hacer un sobrevuelo nacional y cubrir, digamos, con su viaje y un manto de protección, digámoslo así, al Claro. territorio de Costa Rica para evitar que la pandemia se expandiera terriblemente. Don Vladimir, muchas gracias por habernos acompañado hoy, 1 de agosto. Muy amable. Te dejo de música el himno a la Virgen de los Ángeles. Dios te salve, Blanca Rosa. Gracias, don Vladimir, por acompañarnos. Con mucho gusto. Será el himno a la Virgen de los Ángeles que despida hoy Matices. Mañana es feriado, mañana no hay programa. Nos escuchamos el jueves. Feliz tarde y hasta luego.